Hola, ¿qué tal? Hoy me paso por aquí porque quiero hablarte de la formación en astrología psicológica que voy a iniciar en enero. Quiero explicarte un poco porque me doy cuenta en general que muchas personas se sienten muy atraídas por conocer la astrología, pero no saben muy bien qué es, ¿vale? La astrología es una herramienta que se ha utilizado y se utiliza desde hace miles y miles y miles de años. Para mí su principal enfoque, para mí y para mi punto de vista y como yo la utilizo, es una herramienta brutal para el autoconocimiento, ¿vale? Porque hay controversia en cuanto a qué es la astrología y que cada, digamos, escuela o persona que la ejerce o la divulga pueden haber como diferentes aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, cuando vemos la astrología, si estás en mi newsletter, cuando hablamos de las lunaciones y del escenario astrológico actual, pues yo te desengrano un poco para mostrarte la utilidad del conocimiento de la astrología, ¿no? De cómo está el escenario actual y sobre todo siempre insisto en que es muy importante que conozcas tu carta porque este escenario actual no a todos nos afecta de la misma manera. Sí que si conocemos nuestra carta natal, vemos cómo está interactuando las posiciones actuales en mi vida, en mi propia carta natal. ¿Vale? Voy a ir como por pasos. Entonces, la formación, el objetivo que yo tengo es durante 6 meses que va a durar la formación, es que tengas todas las herramientas, técnica, conocimiento y vivencias, ¿vale? Que necesitas para iniciarte en la práctica de la interpretación de la carta natal. ¿Vale? La astrología nunca se acaba. Toda la vida podrás estudiar astrología y aprender más y más. ¿Vale? Hay diferentes especializaciones, hay muchos enfoques. El que yo te ofrezco es un enfoque psicológico y evolutivo. Entonces, lo que yo quiero transmitir a través de esta formación es una manera de, primero, a la vez que aprendes astrología, que te la puedas llevar a ti. Cada participante podrá vivenciar, experimentar cómo vive aquello que estamos comentando en clase. Por ejemplo, iniciamos la formación en un viaje donde vamos a ir viendo cada signo del zodiaco, ¿vale? Aries, Tauro, Géminis. Esto lo puedo hacer a nivel teórico, yo te transmito un conocimiento y tú vas tomando apuntes y conociendo, ¿no? ¿Qué es Aries? ¿Qué significa ser Aries o qué es la energía Aries? O vamos a ir a cómo vivo yo a Aries en mi carta natal, ¿vale? Porque todos tenemos todos los signos en nuestra carta, no nos falta ninguno, ¿vale? Luego va a depender de la posición de los planetas, que los planetas también los vamos a ir estudiando uno a uno, son diferentes funciones psicológicas o se puede entender como diferentes personajes internos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Sol, que todo el mundo conoce qué horóscopo es y esto significa dónde estaba el Sol en el momento de tu nacimiento, todo el mundo conoce su horóscopo, ¿no? Y se conoce como, bueno, en general, pues soy Acuario, ¿no? Pues todos tenemos como un concepto, aunque no sepamos de astrología, de qué significa Acuario. Es como parte del inconsciente colectivo, ¿no? Aquí yo lo que quiero es que comprendas Acuario de una manera muy concreta en su proceso evolutivo, ¿no? ¿Qué significa la energía acuariana o las cualidades de Acuario? ¿Cuál es su proceso evolutivo? ¿Vale? Por ejemplo, en un primer momento, bueno, vamos a comprender que cada signo tiene sus regentes, ¿vale? Que son planetas representantes. Por ejemplo, Acuario, su representante es Urano, que también vamos a ver dónde está Urano en la carta natal. Pero si nos centramos en Acuario, ¿vale? Como signo, vamos
a mirar en la carta natal tuya dónde está Acuario, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante la información todo el viaje va a ser para la interpretación de la carta natal. Y en la carta natal, aparte de los signos del zodíaco, están distribuidos ahí los planetas que, como te decía, son funciones psicológicas, y también hay un sistema de casas. ¿Y qué son las casas? ¿Vale? Las casas son a las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, si tengo el signo de Acuario en mi casa 1 de la carta natal, la casa 1 está hablando del el área del yo, ¿vale? Cómo es mi identidad, cómo salgo al mundo. Y también cuál es la primera impresión que los demás obtienen de mí, ¿vale? Imaginémonos ahora que yo tengo Acuario en mi casa 1, ¿vale? Acuario en mi casa 1 significa que yo salgo al mundo de manera acuariana. Soy alguien diferente, que me muestro, por ejemplo, original, extrovertida, una persona que rompo esquemas, ¿vale? Y ahí vamos a poder hacer una autoindagación a través ya solo de este pequeño tramo que te enseño. Por ejemplo, ¿cuánto me permito en mi vida salir de esta manera? ¿Por qué? Salir y expresarme de forma acuariana. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder ver cómo, por ejemplo, el signo o los planetas que están en casa 1, muchas veces como que los rechazamos, ¿vale? Imagínate esto, ¿no? Que a mí pues soy alguien, aunque tengo Acuario en casa 1, me identifico con las cualidades acuarianas, me gusta, pero no me permito salir al mundo, ¿no? Tal cual como soy en este caso, ¿no? Por miedo al que dirán, porque soy muy tímida. Ahí veríamos toda la configuración de la carta, ¿vale? Pero te quiero mostrar un enfoque donde para mí es muy importante ver que conocer sería la utilidad de la astrología en tu vida, ¿no? Como práctica de autoconocimiento. Por ejemplo, si vamos a la casa 2 de una carta natal, ahí la casa 2 es el área de los recursos materiales, también de los recursos personales en cuanto a autovaloración, ¿no? Cómo he descubierto mis recursos, talentos, habilidades y cómo con ellos, por ejemplo, genero recursos económicos, ¿no? Ahí en la casa 2 hay un signo y puede que haya planetas, entonces ahí vamos a obtener mucha información y podemos hacer una autoindagación de cómo estoy, ¿no? Conectando con estos talentos o habilidades personales, por ejemplo, para generar, ¿no? Me puedo encontrar, ostras, sí, pues en mi trabajo actual estoy muy, por ejemplo, si tengo el sol en Aries en casa 2, ¿no? Estoy pudiendo desplegar mi liderazgo, soy una persona que en el lugar donde estoy de trabajo estoy iniciando, ejerzo de líder, tengo libertad de maniobra para liderar y llevar, por ejemplo, a los demás, siendo yo, ¿no?, la que inicia y los demás me siguen. Ahí hablaríamos de los recursos, al estar el signo de Aries, en este caso, en casa 2, que tiene la persona, ¿vale? Y cómo estos están muy ligados a los recursos materiales y a la abundancia y a la capacidad de generar que tenemos, ¿vale? Economía, por ejemplo. También es una casa que nos puede hablar de, según el signo, ¿no? Cuánto me apego a las posesiones, ¿no? Por miedo y por no tener confianza en la propia capacidad de generar. Si encontráramos, por ejemplo, a Saturno en casa 2, ¿vale? Me lo tengo que currar bastante. Entonces, quiero que veas, lo que te quiero transmitir es que es una formación no solo de una transmisión por mi parte direccional de conocimiento que luego te encuentres, ¿no? Como venimos de, no sé, de un año con muchísima información, mucha actualización de estudios, sino que vas a conocer la utilidad práctica de conocer y aprender la herramienta de la astrología, ¿vale? Hay un conocimiento técnico, obviamente, de saber, por ejemplo, que lo vamos a dar, ¿no? ¿Qué son los aspectos en la astrología?
los puntos cardinales, el sistema de casas. Bueno, vamos a dar, obviamente nos vamos a basar en una técnica para poder hacer la interpretación de una carta, ¿vale? Pero esto no quita ni exime que va a ser un viaje de autoconocimiento, ¿vale? Y va a ser además en grupo donde vamos a poder compartir cada uno cómo está viviendo lo que estamos explicando, ¿vale? En clase, porque para mí lo fascinante de la astrología es que lo puedes verificar. La astrología lo que tiene es que se ha desvirtuado muchísimo porque no hay una explicación científica que la vale, por tanto, forma parte del cajón de lo inexplicable, esotérico o extraño, ¿no? Pero yo recuerdo cuando estudiaba astrología había una corriente, psicología, perdón, que me fascinó, aunque no la explicaban, solo la nombraron y yo investigué bastante. Es la corriente, la vertiente fenomenológica, ¿vale? Entonces, desde la corriente fenomenológica se dice que, por ejemplo, en el caso de la astrología, se puede explicar observando el fenómeno. Es decir, tú estudias algo, comprendes algo, vives algo, que en el fenómeno se puede explicar que eso se está dando, ¿vale? No podríamos explicar científicamente porque, ¿cómo puede ser que el día que nacemos el escenario que hay en el cielo, la posición de los planetas a través de una técnica que hoy en día utilizamos programas para hacer los cálculos, estén hablando y proporcionando información como una guía sobre mí y mi vida? O sea, ¿cómo se puede explicar esto? ¿No? Es normal que se ponga en el cajón de esto es increíble, esto no puede ser, ¿no? Y reducirse a, pues, esto, ¿no? Los horóscopos en el sentido de, pues todos, yo qué sé, los Libra durante esta semana van a conocer gente o no sé, es algo que nos fascina, porque nos fascina, todos podemos leer e interesarnos por la astrología desde esa perspectiva, pero hay algo mucho más y se puede a través de tu propia experiencia y de conocer realmente lo que es la astrología, verificas que esto se está dando, ¿vale? No tendremos manera de explicar por qué por ahora, ¿vale? Habrá quien está investigando y ojalá se llegue a conclusiones y se lograra demostrar, ¿no? Pero bueno, yo que llevo ya un bagaje de muchos años cuando estudié psicología de la vertiente científica, ¿no? Y este cierre en el sentido de algo no existe hasta que lo puedo demostrar, ¿no? Vamos a dejarlo abierto, se puede demostrar a través de la experiencia y de observar el fenómeno que se está dando, ¿vale? Y no cerrarnos a ello. Entonces, bueno, te quería transmitir esto, ¿no? Comentar que durante la formación vamos a el contenido para que sepas que no es puramente teórico, sino que práctico, experiencial y vamos a hacer autoindagaciones en todo lo que vayamos conociendo, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos el signo de Piscis, pues bueno, ¿dónde tengo a Piscis en mi carta natal? Vas a contar también con mi acompañamiento durante todo este viaje, es decir, la astrología, aparte de aprenderla, de conocerla, como todo, contra más practicas, más aprendes, ¿vale? Entonces, yo te invito a que durante la formación, todo aquello que vamos aprendiendo lo vayamos poniendo en práctica, ¿vale? Tanto a nivel personal como a nivel de explorar cómo estoy viviendo esa área que estamos, por ejemplo, dando, ese signo, cómo lo veo en los demás. Por ejemplo, si estamos dando a Piscis, ¿no? ¿Qué personas Piscis conozco? Y voy explorando aquello que estamos dando en clase a mi alrededor. Es la manera para aprender en la que se aprende más, aparte de con tu propia carta, con todas las cartas de familiares, amigos, donde puedas ir explorando cómo no lo percibes en la realidad aquello que estamos dando en clase.
a la hora de explicar los signos, ¿vale? Por ejemplo, para explicar a, pongamos, a Géminis, ¿vale? Podría estar un año entero hablando de Géminis, porque Géminis hay mucho que decir, se puede hablar de mitología, se puede hablar de arquetipos, hay muchísimo que podemos hablar de Géminis para conocerlo bien. Porque la formación es acortada e intensiva, porque yo, ¿vale? Lo que te voy a compartir y enseñar va a ser Géminis llevado a lo concreto, a lo práctico, ¿vale? En sus puntos fuertes, sus puntos débiles, cuánto está en equilibrio y cuándo Géminis se siente desequilibrado, ¿vale? Y cuáles son esos puntos, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que Géminis es muy bueno en tema de comunicación, intercambio de información, intercambio de ideas, relacionar a personas y un sinfín, ¿vale? Como la persona Géminis, en el caso que tuviera el Sol, ¿vale? Va a ser muy importante que despliegue todas las cualidades geminianas, porque ahí donde tenemos el Sol, que se conoce como, ¿no?, el propósito o el último fin del viaje de la vida, en conectar con nuestra solaridad, con nuestro corazón, con nuestra identidad, vamos a tener pistas en el signo que somos, ¿vale? De si lo estamos desplegando, de si estamos enfocados a desplegar las cualidades del signo que tengo, donde está el Sol. Entonces, lo vamos a llevar mucho a lo concreto, a la identidad, a la personalidad, ¿vale? Que fuera, por ejemplo, cuando estudiamos a Marte, ¿vale? Cuando estudiemos a Marte, pues hablaremos también de, muy concretamente en lo psicológico, que representa el planeta Marte en la carta natal, ¿vale? Habla de iniciar, de liderazgo, de cómo voy a la vida a buscar y conseguir aquello que quiero. Habla de un personaje interno como es la guerrera, ¿no? También Marte tiene que ver con la rabia, con la agresividad, cuánto me permito vivir a mi Marte, ¿vale? O cuánto lejos está o mal vista en mí, ¿vale? Entonces, si está en el signo de Géminis, pues la guerrera va a coger todas las propiedades de Géminis, ¿vale? Lo vamos a estudiar de esta manera. Será una guerrera geminiana, ¿vale? Mental, con muchas ideas, puntos débiles que puede tener es la dispersión. Vamos a concretar mucho su camino, digamos, evolutivo. Entonces, la formación dura 6 meses, daremos las clases de 7 a 9 cada miércoles. Y tras la clase yo te voy a pasar la clase grabada, ¿vale? En diferido para que puedas volver a verla. Te voy a pasar las diapositivas que he utilizado en clase para explicarte la clase y luego también te voy a pasar los apuntes. O sea, cuando terminamos la clase, al día siguiente recibes los apuntes de lo que hemos estado haciendo en la clase. Las diapositivas utilizadas y el vídeo en diferido para que puedas, si necesitas volver a repasar, para estudiar, ¿vale? Entonces, que no me deje nada. En la formación, las temáticas, pues vamos a repasar cada punto de una carta natal, ¿vale? Hasta lograr llegar a cómo interpretar una carta. Y mi manera de hacerlo es de una manera muy... tanto a veces seria y rigurosa como a veces juguetona, ¿no? Con la capacidad de abrir la mente y entender aquello que estamos hablando, sobre todo siempre verificando cómo vivo esto en mí, ¿vale? Y dónde está en mi carta, ¿vale? Porque en otra persona está en otro lugar y podemos comprender lo que va a significar para su naturaleza, ¿no? Cómo ve la otra persona, cómo vive ese signo, por ejemplo, la otra persona. Vamos a ir planeta por planeta, ¿vale? Explicando todas sus funciones psicológicas. Vamos a ir casa por casa, averiguando el escenario de la vida que representa cada casa. Vamos a ver los aspectos importantes en la carta natal. Los aspectos son, si tú ves la carta natal, ves que hay como líneas de colores
que relacionan a los planetas y partes de la carta, ¿vale? Esto se le llama aspectos y vamos a ver de una manera tan técnica pero también muy entendedora qué significan los aspectos, cómo saber interpretarlos, ¿vale? Y cómo llegar a también pistas para llegar a la solución, porque hay aspectos, por ejemplo, disarmónicos que son tensiones que vivimos internas con la finalidad de encontrar una solución a esa temática, ¿vale? Así como hay aspectos armónicos, que son habilidades, talentos, que es importante conectar con ellos, porque si no vivimos, bueno, como si no los tuviéramos, ¿vale? Como te repito siempre, todo esto lo podrás verificar en ti. Vamos a ver cada carta cuando expliquemos, por ejemplo, aspectos, donde desarrollaremos el tema y a la vez, pues cada uno va a ir compartiendo cómo vive ese aspecto, por ejemplo, ¿vale? Para verlo en la realidad y llevarlo a la práctica y a qué utilidad tiene conocerlo, ¿no? Sería cómo integro pues este conocimiento en mí, que ahí está lo práctico. Entonces, por otro lado, también vamos a estar viendo las posiciones de la luna, que son muy importantes, así como los mecanismos lunares inconscientes, ¿vale? La luna es una parte de la carta muy importante que nos habla de dónde está nuestra seguridad, que es una parte muy instintiva, y también habla de la parte más emocional y vulnerable de cada uno, ¿vale? Vamos a desarrollarla con más profundidad. Entonces daremos los 12 signos, hablaremos de las 12 casas, hablaremos de también en los elementos, ¿vale? En la carta natal iremos por cada uno de los planetas que representan personajes internos o funciones psicológicas. Veremos los aspectos. También entraremos y veremos qué significa el ascendente en la carta natal y sobre todo lo útil y lo práctico de conocer el ascendente, porque es como un lugar de destino, un lugar que debo integrar y que es muy importante integrarlo para sentir que avanzo y que me alineo con mi propia vida y con quien soy. Y también nos vamos a enfocar en bases de interpretación, ¿vale? Ya verás también que en función de cada casa he desarrollado, por ejemplo, mucho la casa 2, un trabajo muy específico para que cada uno pueda encontrar cuáles son esos recursos y esa conexión con la abundancia de la que nos habla la casa 2. He desarrollado mucho la casa 4. Cuando digo desarrollado es que he especificado temas muy concretos de estas casas. La casa 4 y las posiciones, por ejemplo, de Saturno en cuanto a mandatos familiares, por ejemplo. Verás que es todo un viaje de autoexploración, autoindagación muy potente, ¿vale? También la casa 12. Bueno, vamos a ir viendo. Yo lo que, por mi parte, te voy a ofrecer digamos, lo mínimo para mí imprescindible para comprender lo que es la astrología y para poder empezar a interpretar una carta. Lo que hacemos en la formación que inicia en octubre y que estamos ahora aún haciéndola, es, por ejemplo, entre los participantes llega un momento que pido que cada uno analice la carta del otro, ¿vale? A nivel personal, para poder practicar lo que estamos dando en clase, ponerlo en práctica a la hora de hacer el estudio de la carta de un compañero. Entonces ahí es cuando te encuentras en la práctica con las dudas que te puedan surgir, puedes necesitar preguntar, aclaramos dudas en clase y yo estoy acompañándote también personalmente durante todo este viaje, es decir, si te encuentras con dudas, preguntas, contactas conmigo y te voy a ir apoyando y aclarando los temas, ¿vale? Recuerda también que tendrás tus apuntes, las diapositivas de clase y las clases grabadas en diferido.
A veces hay personas que no pueden asistir a la clase, no pasa nada porque puedes verlo en diferido, ¿vale? Si puede ser presencial, pues mucho mejor porque podemos participar en clase y es mucho más rico, pero a veces no hay la posibilidad, que sepas que también puedes hacerlo en diferido, hacerlo a tu ritmo y también contar con mi apoyo y acompañamiento durante la formación, ¿vale? Entonces, bueno, veo que no me deje, ¿vale? También como tema central de la formación, los tránsitos, ¿vale? También vamos a ver, porque es toda información que es muy básica para entender qué es la astrología, ¿vale? Y los tránsitos son los movimientos que hay hoy en día planetarios, ¿vale? Y en los tránsitos vamos a poder ver cómo estos afectan a mi propia carta, ¿vale? ¿Y para qué me sirve además conocer mis tránsitos? Pues vamos a profundizar mucho en ello, vamos a ver cómo los tránsitos nos están describiendo el momento actual que vivo y también nos dotan de información, ¿vale? De qué va este momento que vivo, ¿vale? Por ejemplo, puedo tener un tránsito a mi carta natal, a la zona donde tenga a Marte, a mi manera de hacer, de iniciar, de autoafirmarme, ¿vale? Depende de qué planeta esté tocando ella, a ese Marte, ahora es un ejemplo que te doy, pues está claro que yo estaré en un momento, ¿vale? Lo que describe el tránsito y que puedo verificar en mi experiencia, en el que estoy, por ejemplo, si es Urano que está haciendo una interacción con mi Marte, ¿no? De muchos cambios, de cambiar mi manera de hacer o depende del aspecto que haga, vamos a profundizar mucho en una comprensión, en comprender el momento que vivo y el tener una guía fantástica de qué va el momento y poder aprovecharlo al máximo y también aprovecharlo en comprender qué es aquello que estoy viviendo, ¿vale? Quizás estoy viviendo cambios, están sucediendo cosas que están trastornando mi manera de hacer las cosas, pues veríamos que un tránsito de Urano a Marte tiene que ver con estas temáticas y allí verificamos, observamos el fenómeno, ¿vale? De que esto está describiendo algo que vivo y además encuentro comprensión y guía sobre cómo, primero para conocerme mejor y también cómo aprovechar para mi crecimiento, para mi aprendizaje, ese momento que estoy viviendo, ¿vale? Totalmente verificable por mi experiencia. Lo repito porque esto no trata de, vale, pues tengo, no sé, a Libra en mi ascendente, ¿no? Y me tengo que creer lo que me dice Judith sobre qué significa Libra en la casa 1 en el ascendente. No, se trata de que verifiques cómo estás viviendo a Libra en tu ascendente. Y es ¿no? Este lo que yo llamo integrar la astrología a tu vida, que vas a poder comprenderlo y encontrar respuesta a qué significa para ti tener a Libra en casa 1, por ejemplo, ¿vale? Bueno, espero haberte aclarado. Quería transmitirte este concepto para que veas un poco de qué va a ir la formación. Las reuniones las vamos a hacer vía Zoom en directo los miércoles, ¿vale? Durante 6 meses. Las clases son de 7 a 9 y sí, los vamos a hacer a través de Zoom. Creo que no me dejo nada por decirte. También tendremos un grupo de WhatsApp o Telegram para reunirnos, ¿vale? Para estar ahí todos juntos las personas que estéis en la formación, porque allí nos podemos poner todos en contacto. Si hay dudas también, encuentro que el estar en grupo es muy enriquecedor, ¿vale? Te he comentado lo de la práctica a través del estudio de la carta a medida de lo que vamos haciendo en clase, poniéndolo en práctica en la carta de un compañero o compañera, ¿vale? Así como en clase también vamos a llevarlo a cada uno como lo está viviendo, ¿vale? Para hacerlo experiencial y que no quede solo como un conocimiento más, que si luego no lo practicamos y aplicamos, allí se queda, ¿no? En el olvido y además nos satura tanta información si no le encontramos la utilidad. Y la astrología es potentísima la técnica de la interpretación de la carta natal en cuanto a autoconocimiento, en cuanto a conocerte mejor
También para comprender mucho mejor a otras personas, incluso como te decía antes, en algún email que te he mandado para personas que quieran enriquecer o utilizar esta herramienta en su profesión, ¿vale? Y vas a ver la utilidad de conocer la carta natal de un cliente, ¿vale? Porque lo cambia todo. Ahí puedes ver muchísimas cosas, puedes ayudarlo de mucha mejor manera y acorta muchas veces el trabajo terapéutico porque llegas a esa información tan útil a través del estudio de la carta natal, ¿vale? Bueno, hasta aquí. Espero que te animes a emprender este viaje conmigo. Yo me comprometo por mi parte a estar presente y a aportarte todo lo que sé y cómo lo tengo engranado para hacerlo más útil y sencillo a la hora del aprendizaje. Y de tu parte te voy a pedir que vayas practicando mucho cuando empecemos ya la formación. A veces empezamos por Aries, pues nos ponemos las gafas de Aries y vamos a explorar durante esa semana hasta la clase siguiente todo lo que hemos hablado de Aries, ¿vale? Cómo lo encuentro en mí y cómo veo a personas Aries, qué es Aries en la realidad, ¿vale? Bueno, cualquier duda, cualquier cuestión, me puedes escribir o llamar por WhatsApp, o por email, ponerte en contacto conmigo y encantada de resolverte cualquier cosa, ¿vale? Un beso.